Saludos, amados hermanos, qué bueno encontrarnos una vez más en este marco. Recuerden que si les está gustando este tipo de contenido, por favor háganoslo saber, sobre todo con sus comentarios, con sus criterios. Es importante la retroalimentación por parte de ustedes, también recibirla. En el día de hoy nos acercamos a un tema también muy importante. Vamos a estar respondiendo a una pregunta en cuanto a la interpretación de la Biblia. La respuesta que nosotros demos a esa pregunta y cómo nosotros nos enfoquemos a la hora de responder a esa pregunta, pues va a ser determinante en la manera en que nosotros interpretemos la Biblia y la manera también, por supuesto, en que nosotros la apliquemos a nuestras vidas. Sin más, pasemos al tema de hoy. Interpretación bíblica se trata, la pregunta que ustedes ven ahí es fundamental. La respuesta que nosotros demos a esta pregunta es crucial a la hora de interpretar correctamente la Biblia. ¿Quién determina el significado de un texto? Aquí vamos a encontrarnos al menos tres enfoques o tres maneras. El primero es el enfoque del lector. El lector en este caso es visto como el determinante último del significado. No es otra persona, sino el lector. Así que, según este criterio, yo me acerco a la Biblia, yo leo un pasaje y yo soy el que determino cuál es el significado de ese pasaje. Por supuesto que el significado en este caso es subjetivo y puede diferir de la intención original del autor. Sin embargo, los que abrazan este enfoque no les interesa cuál fue el objetivo del autor bíblico en este caso, sino que para ellos lo importante es lo que ellos interpretan hoy. Este enfoque puede resultar en interpretaciones contradictorias, por supuesto, donde cada lector puede tener su propia interpretación. Y se percibe como arrogante entonces reclamar una única interpretación en una sociedad pluralista. Tenemos que entender que los que abrazan este criterio o este enfoque son personas que le dan un alto o un desproporcionado realce a lo que es, diríamos, la libertad de expresión, la libertad de criterio, la tolerancia. Por lo tanto, son personas que dicen, no vengas a imponerme tu criterio, porque lo que yo leo e interpreto en este texto es esto y por lo tanto tú tienes que respetarlo. Y esto en un sentido es verdad, yo respeto tu criterio, pero la pregunta a hacernos aquí es, entonces la Biblia tiene múltiples e innumerables interpretaciones. Tú puedes acercarte a la Biblia y tener una interpretación, yo puedo acercarme a la Biblia y tener otra interpretación. Entonces caemos en un relativismo. ¿Y cómo podemos entonces hablar de que la Biblia es verdad absoluta? Así que este enfoque, por supuesto que lo dejamos a un lado porque es un enfoque que no se ajusta a una interpretación correcta, no solamente de la Biblia, sino de cualquier texto. Hay un segundo enfoque, que es el enfoque en el texto propiamente. El texto en este caso se considera autónomo y con significado propio más allá de la intención del autor. Lo que significa este enfoque o lo que se esconde detrás de este enfoque es que el texto, una vez escrito, él cobra vida por sí mismo y no necesitamos al autor. No nos interesa saber cuál era la intención, los objetivos, el propósito del autor, sino que ese texto cobra vida. Así que está muy ligado al enfoque anterior, pero ya no es tanto enfocado en mí, yo dando la interpretación al texto y mi interpretación es la que vale, sino que el texto cobra vida por sí mismo. El contexto histórico y los destinatarios originales en este enfoque se ven como irrelevantes para interpretar el texto. Por tanto, este enfoque es también muy peligroso y se parece mucho al anterior, también cae en el subjetivismo, porque entonces la pregunta a hacernos aquí es, si el texto cobra vida en sí mismo, entonces va a cobrar vida en cada una de las personas que se acerque a él. Según cada persona lo lea, si el texto cobra vida en sí mismo, no necesitamos del autor, no necesitamos del contexto histórico, no necesitamos de los destinatarios originales y sus condiciones, entonces igualmente el texto queda suelto a la interpretación que cada lector le quiera dar, y esto es muy peligroso, por supuesto. Y el tercer enfoque, que es el que consideramos el correcto, por supuesto, el acertado, es el enfoque en el autor.
Aquí lo que estamos diciendo es el autor bíblico, el autor inspirado, el que determina el significado del texto. Y cuando hablamos del autor, pues podemos pensar tanto en el autor humano, la persona que Dios usa y Dios guía para escribir ese texto de la Biblia, o el autor divino, que es el Espíritu Santo, quien por supuesto rige y se esconde o va detrás, ¿no?, de cada uno de los autores divinos. El autor, ya sea divino o humano, tenemos que no los podemos separar uno del otro, es visto como el principal determinante del significado. Por eso aquí la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y es fundamental, siempre que vamos a estudiar, a leer un texto bíblico, es ¿qué quiso decir el autor inspirado? ¿Qué tenía en mente ese autor? Lo que el Espíritu Santo puso en su mente. Porque imaginemos, cuando nosotros escribimos, no tiene sentido que nosotros escribamos para que el que lo lea lo interprete como él quiere interpretarlo. Por supuesto que no funciona así. Nosotros escribimos, tenemos un objetivo, un propósito trazado cuando escribimos. Y si alguien nos preguntara por qué no entiende lo que escribimos, nosotros le damos el sentido. Nosotros le decimos, no, lo que quisimos decir o lo que quisimos comunicar es esto y esto. Por supuesto, nosotros no podemos preguntar ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Moisés. No les podemos preguntar directamente, pero sí podemos hacer una investigación, una observación para llegar a la conclusión de qué fue lo que quiso decir el autor bíblico. Por eso tenemos que hablar de interpretación y de una serie de herramientas, de recursos, de métodos, principios a tener en cuenta para una correcta interpretación y no dejar el texto bíblico en el aire, en ese subjetivismo donde cada cual determina lo que significa, y esto es muy peligroso porque entonces la verdad de Dios deja de ser una verdad absoluta y objetiva para convertirse en una verdad que cada cual ajusta a su manera. Entonces es correcto histórico, y volvemos a hacer énfasis en esto, y los destinatarios originales. Es decir, ya lo que vimos, autor, en qué circunstancias escribe, a quién escribe, desde dónde escribe, las circunstancias entonces de los destinatarios originales que recibieron el escrito por primera vez, para entender la intención y el propósito del autor. La interpretación válida busca descubrir el significado consciente e intencional del autor. Por eso, cuando hablamos de interpretación, de alguna manera es una investigación que nosotros estamos haciendo, donde tiene que haber observación, donde tiene que haber estudio de palabras, donde tiene que haber estudio del autor, del contexto, de las circunstancias en que se desarrolla todo el evento bíblico o ese escrito que se ha plasmado. Argumento entonces a favor del enfoque del autor. Es el enfoque de sentido común en la comunicación. Ya les ponía ejemplo. La mayoría de los problemas surgen de interpretaciones deficientes por parte del receptor, no de una mala comunicación del emisor. Se trata de comunicación, hermanos. Y estamos hablando de que alguien inspirado por el Espíritu Santo hace mucho tiempo, en una cultura lejana, en otro idioma, en circunstancias muy difíciles, muy distintas a las nuestras, escribió el mensaje que el Espíritu Santo le guió escribiera, que tiene una relevancia, por supuesto, eterna, que trasciende hasta nuestros días, y a nosotros nos interesa entender ese significado para entonces llegar a aplicaciones pertinentes para nuestra vida. Aquí entonces tenemos que decir lo siguiente: un texto bíblico tiene una sola interpretación, la que el Espíritu Santo comunicó, la que el autor bíblico, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu de Dios, plasmó. Una sola interpretación. Un texto bíblico no puede de ninguna manera tener 2, 3 interpretaciones. Ahora, si hablamos de aplicaciones, sí podemos decir que puede tener muchas aplicaciones. Una interpretación, muchas aplicaciones. En la interpretación bíblica es esencial entender el significado según la intención del autor para evitar errores interpretativos. Por eso vuelvo a hacer énfasis. Observación, estudio de palabras, estudio del contexto histórico, que ya lo vimos, y cultural, estudio del contexto literario. No podemos desvincular ese texto que estamos estudiando, sea más o menos extenso,
del resto del escrito y del resto de la revelación bíblica. Eso es contexto literario. Tener en cuenta también el género literario, que fue algo de lo que también vimos algunos principios al respecto. Por lo tanto, la interpretación bíblica debe priorizar la comprensión de la intención del autor, teniendo en cuenta el contexto original para lograr una interpretación precisa. Por lo tanto, desechamos el enfoque en el lector. No soy yo quien determina. Por lo tanto, ya no es válido que nosotros digamos, yo creo, o yo pienso, o a mí me gusta verlo de esta manera. ¿Ven? Porque no se trata de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me gusta o me gustaría que dijera. Se trata de llegar a la conclusión de qué fue lo que dijo o lo que quiso decir el autor inspirado. Por eso se trata de interpretación. Así que desechamos el enfoque en el lector, desechamos el enfoque en el texto. No es el texto que cobra vida, porque ese texto fue escrito por alguien, y alguien que comunicó una idea o una serie de ideas con un propósito definido en mente. Si pensamos en el autor divino, pues por supuesto igual. El Espíritu Santo no inspiró un texto para que cada cual lo interprete como quiera interpretarlo según quiera hacerlo, sino que el Espíritu Santo quería comunicar o comunicó una verdad, en la cual nosotros somos responsables entonces de indagar, teniendo en cuenta todos estos principios que son principios de interpretación, por supuesto, básicos y elementales, no solamente para la Biblia, sino para cualquier texto, para cualquier escrito. Entonces, mis hermanos, hasta aquí este tema. Es fundamental que nosotros tengamos la respuesta a esta pregunta. Y la respuesta es: ¿quién determina el significado de un texto? El autor bíblico. El autor bíblico es el que determina el significado del texto. Por eso tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué quiso decir? Si a primera vista no sabemos qué fue lo que quiso decir, pues entonces hay que investigar desde todos los elementos que ya hemos visto en programas, videos anteriores. Pues bien, hermanos, de manera muy breve hemos dado respuesta a la pregunta: ¿quién determina el significado del texto bíblico? No somos nosotros. No es el texto que cobra vida. Es el autor bíblico inspirado por el Espíritu Santo. Así que tenemos un hermoso trabajo por hacer cuando de interpretación de la Biblia se trata. Tenemos que responder a la pregunta: ¿cuál es el significado de este texto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado que el autor bíblico inspirado por el Espíritu de Dios tenía en mente cuando escribió este texto, este pasaje, según estemos leyendo, estemos estudiando? Así que espero sus comentarios. También recuerden dar like si les ha gustado este tipo de contenido, compartirlo con sus amigos, con sus familiares. Suscríbase al canal si no lo ha hecho, y hasta un próximo programa. El Señor les bendiga.